Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, eres bueno, Señor mi Dios, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque permites que esta noche te honremos, te glorifiquemos, entregando nuestro corazón. Entregamos a ti, Señor mi Dios, todo lo que somos. Permite, Señor mi Dios, impartir tu mensaje a través de mi voz. Impártelo, Señor mi Dios, para mis hermanos. Permite que ellos puedan recibir de ti, Señor mi Dios, y puedan encontrar que a través de la predicación y el mensaje de la iglesia de Tiatira les hablas, Señor, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Te lo ruego, Señor mi Dios. Habla, imparte tu mensaje. Permite que podamos aprender más de qué iglesia nos encontramos, cómo nos somos nosotros comparadas a la iglesia del Señor. Y permite, Señor mi Dios, encontrar la perfección en ti. Toda la gloria, toda la honra, todo el reino, Señor mi Dios, es tuyo. Diga conmigo, hermano, amén y amén. Somos las personas que están conectadas esta noche. Vamos, hermanos, a repetir este mensaje el día de mañana. Vamos a leer, hermanos. Busquen en sus Biblias y tengan algo en que anotar. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 29. No estoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 29. Ok, hoy sí estamos. Veamos. Sí, ok. Recuerden, hermanos, que no tengo la cámara hoy acá. Acá. Así, aquí. No tengo la cámara acá, así que no va a aparecer. Solamente vamos a aparecer con los versículos. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es palabra de Dios. Vamos a ocupar la Biblia, hermanos. Busca algo en que anotar. Vamos a anotar, hermanos, lo que estamos hablando. Necesito, por favor, puedan compartir el mensaje, denle un like. Las personas que estaban conectadas y puedan recibir esta segunda parte, ya que la primera parte, hermanos, tuvimos problemas con la transmisión, se paró y siguió parada, y YouTube automáticamente cuando se para se bloquea y ya no aparece.
Recuerden que ese mensaje, hermanos, puede compartirlo a partir también de las 6 de la tarde del día de mañana, hermanos y hermanas en Cristo. Esta noche voy a continuar hablando de la iglesia de Tiatira. Esa es la cuarta entre las 7 iglesias, como hemos mencionado. La iglesia de Tiatira, hermanos, fue elogiada por sus obras de amor, fe, servicio y perseverancia. Porque las obras de los últimos tiempos, hermanos, fueron mayores que las primeras. Pero el Señor también le dio a la iglesia una palabra de reproche. Eso es, hermanos, porque toleraron a la mujer Jezabel, que se decía profetizaba, y estaban, hermanos, todos ellos manchados por el pecado. Jezabel, hermanos, era una mujer gentil que adoraba ídolos y tentó a Acab, el rey de Israel, y su pueblo a adorar ídolos. Ella también se enfrentó a Dios con muchos actos malvados. Ahora bien, hermanos, ¿por qué fue reprendida concretamente la iglesia de Tiatira? El versículo 20, hermanos, dice: ella, Jezabel, veámonos. Dice: esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esos, hermanos, se llaman actos de inmoralidad. Aquí, hermanos, comer cosas sacrificadas a los ídolos significa comer cosas que fueron ofrecidas en sacrificio a los ídolos. Esta palabra, hermanos, sin embargo, de manera más práctica, es una palabra de advertencia contra los diversos actos malvados que acompañaban y se asociaban con el comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando participaban en los ritos religiosos gentiles, hermanos, ellos se unían a la adoración de ídolos o se conformaban con ella. Además, participaron incluso en la inmoralidad de los idólatras, hermanos. Era un problema mucho serio. En Hechos capítulo 15, podemos encontrar, hermanos, que los apóstoles y los ancianos instruyeron a los gentiles que aceptaron el evangelio a abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos y de la misma sangre, hermanos, de estos mismos animales, de cosas estranguladas, de fornicación. La razón por la que le dijeron que se abstuvieron de las cosas sacrificadas a los ídolos, hermanos, fue nuevamente que podrían mancharse en la adoración de ídolos y sus otros pecados relacionados si estaban estrechamente asociados con las cosas sacrificadas a los ídolos. De hecho, hermanos, tal como 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice, vamos al versículo. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Repito, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. No podemos juzgar que comer comida sacrificada a los ídolos, hermanos, es definitivamente pecado. Pero a menos que usted participe en los ritos de adoración de esos mismos ídolos, es diferente, aunque la comida estaba frente a los ídolos, ya que toda la comida fue dada por Dios, hermanos. Mientras la coma por fe, no importa nada en absoluto. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. En otras palabras, hermanos, si alguien que no es lo suficientemente valiente en la fe come alimentos sacrificados a los ídolos pensando que es pecado, entonces su conciencia será contaminada porque voluntariamente hace lo que considera pecado. Además, como está escrito en 1 Corintios capítulo 8, versículo 10, vámonos al versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos?
Si alguien, hermanos, que es débil en la fe, lo ve a usted comiendo en el templo de un ídolo, puede pensar que es aceptable comer comida sacrificada a los ídolos, porque usted la está comiendo y para que él también puede comerla. Entonces, hermanos, la verdad es que en el caso de que él es débil en la fe, no pueda discernir la verdad, ya que no lo come por la fe, su conciencia puede ser contaminada y puede cometer un pecado aún más grave al participar en adoración de ídolos. Por lo tanto, hermanos, aun cuando su fe sea lo suficientemente fuerte para comer alimentos sacrificados a los ídolos, si puede hacer que los hermanos que tienen una fe débil tropiecen a causa de ello, entonces es correcto no comer el alimento. Por cierto, hermanos, los actos de inmoralidad y comer cosas sacrificadas a los ídolos en la escritura de esta noche no se refieren solo a actos físicos. También se refieren a los actos espirituales de inmoralidad y comer cosas sacrificadas a los ídolos. En un sentido, hermanos, espiritual, cuando los hijos de Dios aman algo más que a Dios o adoran ídolos que Dios más odia, es inmoralidad espiritual. Además, cuando se alinean con las personas que tientan a los creyentes a caer en los placeres del mundo y perseguir la mentira, y también participan de sus actos, es comer cosas sacrificadas a los ídolos, hermanos. Cuando la iglesia en Tiatira toleró a esta misma mujer Jezabel, eventualmente también toleraron tal inmoralidad espiritual y adoración de ídolos en la iglesia, y por eso fueron reprendidos, hermanos, por el Señor. Como expliqué, hermanos, el último día, el día de ayer, muchos gremios de artesanos estaban bien desarrollados en la ciudad de Tiatira, y la gente de la iglesia siempre estuvo tentada a adorar ídolos a través de las prácticas de estos gremios. Todos sus compañeros de trabajo o socios adoraban ídolos para la prosperidad de su negocio. Cuando no participaban ellos, podían ser odiados o perseguidos por ello. En el peor de los casos, hermanos, podrían ser excluidos de los gremios y sus vidas estarían amenazadas. Imaginémonos, hermanos, que un hombre que se dice ser hermano en Cristo se acerca a ellos y los tienta cuando sabe que están en agonía. ¿No cree que en ese ídolo en su corazón, una vez que se inclina ante el ídolo, todo va a estar bien? No sea tan único, Dios es amor. ¿No cree, hermanos, que Dios entenderá que incline ante un ídolo cuando su vida está siendo amenazada? Si es así de terco y rompe la paz con sus vecinos, puede parecer incómodo y obstaculizar la gloria de Dios, y es posible que no pueda evangelizar a las personas en absoluto. Para evangelizar a la gente, ¿no cree que es sabio de su parte inclinarse ante el ídolo solo por esta vez? Hermanos, cuando el nombre de Dios se toma en vano de esta manera y son tentados a oponerse a la voluntad de Dios, si no disciernen la verdad lo suficientemente bien, pueden ser engañados. Esto, hermanos, está sucediendo bastante a menudo en estos días. Por ejemplo, en su trabajo o en su casa, cuando se encuentra en un lugar donde la gente adora a un ídolo, dirá: ya que soy cristiano, no puedo inclinarme ante un ídolo o hacer los símbolos que ellos hacen. Entonces, algunas personas pueden perseguirlos, o algunas otras pueden tentarlos con palabras dulces. Esto, hermanos, no es adoración de ídolos, es solo para que usted y yo nos llevemos bien. Es una manera de promover la amistad. Incluso, hermanos, hay algunos siervos de Dios que están enseñando así. Pero, ¿qué dice Dios al respecto? En los 10 mandamientos, Él nos dice que no hagamos un ídolo y que no adoremos ni sirvamos a los ídolos. 1 Corintios capítulo 10, versículo del 20 al 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vean, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Repito. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
Como los 3 amigos de Daniel, hermanos, sabían que esa era la voluntad de Dios, incluso enfrentando la amenaza de ser arrojados a un horno de fuego ardiente, ellos nunca transigieron. Ellos dijeron: creo que Dios es el único Dios, pero mi vida está en juego. Si me inclino ante el ídolo, solo esta vez Dios me entenderá. No, hermanos, ellos no pensaron así. Ni siquiera están siendo arrojados a un horno. ¿Cómo pueden desobedecer la palabra de Dios y caer en el adulterio espiritual y comer cosas sacrificadas a los ídolos? Es algo, hermanos, que bajo ninguna condición debe de ser tolerado. Muy a menudo, hermanos, en estos días algunas iglesias dan excusas plausibles para intercambiar con religiones idólatras. Incluso oran por la bendición de los idólatras. Y dicen que sus actos son fruto de una mente amplia. Lo hacen por el país, por bien de los seres humanos. Pretenden como si fuera un acto de bondad. Pero a Dios, hermanos, nunca le complace que su iglesia se mueva de la mano con las religiones idólatras. Enviar felicitaciones por el evento de un adorador de ídolos o invitar a un adorador de ídolos al santuario es insultar al Dios Santo. Sin embargo, algunas personas que profesan creer en Dios y servir al Señor como su Salvador están tomando la delantera en tales cosas en estos días. La palabra del Señor dada a la iglesia en Tiatira contiene un mensaje para tales personas y les hablaré, hermanos, de ellos el próximo mensaje el día de mañana con más detalle. Querido hermano y hermana en Cristo, Jezabel, que intentó a los creyentes, se llamó a sí misma profetisa. Si alguien saliera y le dijera directamente: pongámonos en contra de Dios, hagamos cosas malas, mientras tenga aunque sea un poco de fe, estará alerta y tratará de mantenerse alejado de esta persona que le dice eso. Pero cuando una persona profesa exteriormente la palabra de Dios y dice: me comunico con Dios, soy profeta y siervo de Dios, hay algunas personas que no son capaces de discernir si lo que se dice es verdad o no, conforme a la palabra y ser tentado. Pero si es verdaderamente un profeta de Dios, entonces la prueba que Dios está con él debe de acompañarlo. Debe de tener la luz y el fruto del Espíritu Santo, como la bondad, el amor, el sacrificio y la mansedumbre. Sobre todo, debe de tener la autoridad y el poder que se manifieste para mostrar que Dios lo garantiza. Aunque un verdadero profeta no se llame a sí mismo profeta, aquellos que son guiados por las obras del Espíritu Santo lo reconocerán por su fruto. Por el contrario, cuando un falso profeta se llama a sí mismo profeta, como lo hizo Jezabel, si se discierne por la verdad, se puede revelar la verdadera identidad. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22 dice: cuando un profeta hablare en el nombre del Señor, si la cosa no se cumple, ni se cumple, hermanos, es cosa que el Señor no ha hablado. El profeta lo habló con presunción, ténganle temor. Además, hermanos, un falso profeta que se hace llamar profeta calumnia a otros con malas palabras, juzga, condena, busca su propio beneficio con mentiras y hace mala, hermanos, composición entre hermanos, con muchos esquemas, trucos perversos, trae problemas a la iglesia y a sus miembros. Él no enseña a la gente a amar a Dios, él más bien planta en ellos cosas carnales y mundanas y hace que la gente siga en los caminos de la carne. Si se asocia, hermanos, con un hombre así, se manchará de falsedad sin poder darse cuenta. Por lo tanto, una iglesia nunca debe de tolerar a una persona como Jezabel y nunca debe ser tentada por un falso profeta para cometer pecados juntos. Por supuesto, hermanos, un siervo de Dios debe de soportar y conducir con amor al rebaño que no obedece y que trae problemas. Pero debe de saber que no es amor tolerar una sinagoga de Satanás, hermanos. Tampoco es amor tolerar a una persona como Jezabel, que tienta a los creyentes a caer en destrucción para trabajar directamente, libremente dentro de la iglesia. Ya he explicado muchas veces qué hacer cuando hay una persona como Jezabel que perturba la iglesia. El Señor dice, hermanos, en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17: si tu hermano peca, ve y repréndele en privado. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma 1, 2 o más contigo de testigos para que por boca de 2 o 3 se confirme todo hecho. Si se niega a escucharlo, díselo a la iglesia. Y si se niega a escuchar a la iglesia, déjalo tú como gentil y recaudador de impuestos. Hermano, debe de seguir este orden. Cuando se arrepienta, debe de perdonarlo y cubrir su transgresión pasada. Pero si no se arrepiente ni se vuelve atrás, hermanos, después de lo que le he dicho, sino que persista hasta el fin, no deje, hermanos, que perturbe a la iglesia y obstaculice la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, debe hacer, hermanos, con el corazón del Señor
que lo sana a usted. Ahora, hermanos, el Señor dice en el versículo 21. Siempre de Apocalipsis. ¿Qué estoy diciendo? Siempre de 1 Corintios, hermanos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hermanos, ¿cómo podemos hacer dos casos? No puede estar usted queriendo obedecer y no queriendo obedecer. No puede estar jugando de la misma manera, hermano. Debe de asentar cabeza y saber que lo que está haciendo, hermanos, debe de llevarlo al arrepentimiento. Cuando un hombre comete pecados y errores ante los ojos de Dios, hermanos, el castigo no le viene encima de inmediato. Dios seguramente le da la oportunidad de arrepentirse de su pecado, ya sea por la palabra predicada desde el podio o por la obra del Espíritu Santo. Dios le da la oportunidad de darse cuenta de su pecado, arrepentirse y volverse atrás. Sin embargo, aunque se le dé la oportunidad de darse cuenta del pecado, si su corazón todavía está rígido y no se vuelve atrás, un castigo, hermanos, caerá sobre él a través de la acusación de Satanás. Pero aún así, no se da un castigo duro y severo, hermanos, desde el principio. Comienza con un castigo ligero. Si todavía no se vuelve atrás, se le dará un castigo cada vez más severo. Va paulatinamente creciendo. Fue el caso de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto en la época del Éxodo. Al principio todos los ríos de toda la tierra de Egipto se convirtieron en sangre, para que la gente no pudiera beber el agua, y vino una plaga de ranas que se encontraban por todas partes, incluso en los tazones de comida. Aunque tales plagas eran angustiosas y atormentadoras, el daño causado aún no era algo fatal de lo que no pudieran recuperarse. Hubiera sido bueno, hermanos, que el faraón se volviera atrás, pero cuando las plagas se retiraron repetidamente, desobedeció la voluntad de Dios, por lo que tuvo que enfrentar plagas cada vez más miserables. Hubo plagas de pestilencia, enfrentó plaga de granizo, plaga de langostas, hermanos, tuvo que sufrir daños financieros fatales, pero él, hermanos, no se dio la vuelta. Y así finalmente, todos los primogénitos en Egipto fueron asesinados, incluido el primer hijo del faraón, sus subordinados, esclavos e incluso el gimnasio ganado. Pero el faraón, hermanos, aún no se arrepintió y el mar rojo lo enterró. ¿Por qué? Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni detestes su reprensión. Cuando los hijos de Dios, hermanos, se alejan de la voluntad de Dios, ya que el Espíritu Santo se lamenta, perderán la paz en su corazón y se sentirán cargados. Además, hermanos, Dios da varias señales para que se den cuenta. Sin embargo, cuando todavía no pueden darse cuenta, hermanos, Dios permite que les caiga el castigo. Se lastiman, contraen una enfermedad o tienen un accidente. Pueden tener un problema en la familia o en el negocio. Pueden encontrar pérdidas financieras. Pero todos ustedes bien saben que todos estos castigos son finalmente el amor de Dios. Es el refinamiento, hermanos. Así como dice la Biblia: si sois sin disciplina, sois hijos legítimos. Como sois hijos amados de Dios en disciplina, cuando os apartáis de la verdad para que viváis y andéis por el camino recto y vivir en su bendición. Si no hay castigo después de que comete un pecado, significa, hermanos, que no tiene nada que ver con Dios. De hecho, es una cosa muy temible, hermanos. Por lo tanto, cuando sea castigado por su propio pecado, no debe de desanimarse ni darse por vencido, sino tomarlo con agradecimiento desde lo más profundo de su corazón y volverse lo más pronto sensible. Si es así, Dios le dará misericordia, gracia lo perdonará, lo salvará de tribulaciones y plagas y le permitirá vivir nuevamente bajo su paz y protección. Pero si no se vuelve atrás, cosechará lo que haga en esta tierra y en el último día será sentenciado a una muerte eterna. Ahora el Señor, hermanos, dice en el versículo 22: y aquí yo le arrojo en cama.
Veamos. Aquí yo la arrojo en cama. Y en tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Aquí, hermanos, arrojar en un lecho de enfermedad significa que el Señor se enojará con los malvados que no retroceden, aunque se les dé la oportunidad de hacerlo, y que el Señor los arrojará a una terrible tribulación. Hermanos, en términos generales, una cama hace que las personas se sientan relajadas y cómodas. Hace, hermanos, que la gente desee descansar. Pero la cama en la Escritura no se refiere a un lugar de descanso. Espiritualmente, hermanos, esto es un lugar donde Jezabel hace cosas detestables. Es un lugar ignorado y apartado por Dios. A veces los malhechores, hermanos, parecen disfrutar de su prosperidad porque el castigo o la tribulación no les sobrevienen de inmediato. Algunas personas incluso dicen: si Dios está realmente vivo, ¿cómo puede dejar en paz a un hombre tan malvado? Y se quejan. Pero, hermanos, el Salmo capítulo 37, versículo del 1 al 2 dice: no os irrite a causa de los malhechores, no tengas envidia de los malhechores, porque pronto se secarán como la hierba y se marchitarán como la hierba verde. Hermanos, tal como está escrito, incluso si los malhechores pueden parecer prósperos por un tiempo y parecen sentirse cómodos, como si estuvieran acostados en una cama, una vez que crucen el límite de la justicia, se enfrentarán instantáneamente al juicio. A veces parece, hermanos, que no enfrentan el juicio durante su vida, sino que viven una vida pacífica. Pero nuevamente, eventualmente serán arrojados al fuego de la muerte eterna en el infierno, hermano. No se puede decir que están prósperos ahorita. La cama en la que fue arrojada Jezabel puede parecer cómoda para aquellos que no se dan cuenta de este hecho, para que puedan ser tentados y cometer pecados juntos. A tales personas el Señor dice: a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en una gran tribulación, para que se arrepientan de sus obras. Entonces, ¿qué significa aquí gran tribulación? Significa el castigo final de no ser salvo y caer en el infierno, pasar por la gran tribulación de 7 años. Por cierto, hermanos, el pecado de un hombre no solo trae una tribulación de tamaño individual, también puede traer una tribulación de consecuencias mucho mayores. La primera es, hermanos, que todo un país puede sufrir tribulación a causa del pecado del jefe del país, o sea, del presidente. La segunda es que toda una iglesia cae en tribulación porque un siervo de Dios, que es la cabeza de la iglesia, no se presenta como es debido ante los ojos de Dios. La tercera, hermanos, es que una familia o un individuo enfrenta una tribulación cuando la familia o el individuo comete pecados. El caso, hermanos, de Jezabel se aplica a todos estos 3 casos. Jezabel, hermanos, era la madre de un país, pero tentó a su esposo el rey, a sus subordinados y a su pueblo a cometer pecado. Ella puso a los idólatras como líderes religiosos. Es por eso que todo el país, hermanos, tuvo que enfrentar la gran tribulación de una sequía de 3 años y medio. Y Jezabel misma tuvo que enfrentar una muerte miserable y trágica. Incluso en la historia de un país como Corea, pueden encontrar el mismo principio aplicado cada vez que una tribulación sobrevino a ese país. Por ejemplo, hermanos, una disputa política estaba en su apogeo. Los conflictos entre las personas estaban surgiendo y la gente estaba presa del pánico. Los tiempos estaban llenos de confusión, desorden y maldad. De este hecho podemos encontrar que una guerra en un país o una tribulación severa no ocurre por accidente. Todo es por la ley de la justicia. Por lo tanto, debe de recordar, hermanos, que cuanto más alta sea su posición, mayor responsabilidad deberá aceptar, tanto en el mundo como en la iglesia. Cuando la cabeza está despierta y ora, el cuerpo gozará de prosperidad. Incluso si hay un juicio, desaparecerá rápidamente. Ahora, hermanos, en el siguiente versículo, el 23, si a sus hijos heriré, de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Hermanos, puesto que Dios escudriña lo más profundo del corazón de cada uno con sus ojos resplandecientes, nadie puede engañarlo.
Las personas como Jezabel y los que participan en sus obras seguramente enfrentarán juicio en esta justicia. La palabra, hermanos, de advertencia, mataré a tus hijos, también significa castigo o tribulación que vendrá en justicia. Pero no siempre, hermanos, significa que un castigo o una tribulación debe de venir sobre los niños. Como resultado del propio pecado, una familia amorosa, como un esposo o una esposa, pueden enfrentar tribulaciones o sufrir problemas financieros o enfermedades. La justicia de Dios, hermanos, se revelará a través de tal juicio que todo el pueblo se dará cuenta claramente de que Dios escudriña no solo las obras, sino también la mente y el corazón, la voluntad de Dios. Pero, hermanos, no debe buscar a Dios solo después de haber enfrentado un desastre. Cuando tiene un corazón una acción que no es apropiada a los ojos de Dios, Dios obra de varias maneras para su Hijo amado, para que pueda realizarlo por usted mismo. Él puede señalarlo a través de la palabra proclamada desde el podio, y Él puede permitirle darse cuenta y encontrarlo cuando lea la Biblia o escuche un sermón en MP3. A veces Dios le hace comprender a través de los labios de un hombre inesperado. Mientras tenga oídos espirituales para escucharlo, puede sentir que Dios escudriña su corazón y su mente y que Él interviene por usted incluso en las cosas más pequeñas. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Salmo 139, versículo 3 dice: tú escudriñas mi camino y mi descanso, y conoces íntimamente todos mis caminos. Por eso espero, hermano, que camines solo en la luz y tenga confianza delante de Dios, que todo lo escudriña y todo lo sabe. En la próxima lección, hermanos, analizaremos más este tema, comenzando con el versículo 24, versículo siguiente. Amado hermano y hermana en Cristo, hay algunas personas que sufren falsamente por juicios equivocados y otras que escapan de los castigos a pesar de que han cometido pecados. Además, hermanos, no importa cuán justamente juzgue un juez, tienen que juzgar solo por los hechos externos, ya que no pueden escudriñar lo profundo del corazón de un hombre. Pero, tal como dice Proverbios capítulo 16, versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios delante de sí mismos, nuestro propio parecer, pero el Señor pesa los corazones. El Dios Todopoderoso no solo escudriña cada una y cada palabra de todas las personas, sino que conoce sus mentes y la profundidad de sus corazones. Y Él tiene todo lo que busca registrado por los ángeles, y en el día del juicio final, basado en los registros, Él pagará a cada hombre de acuerdo con sus obras, ya sean buenas o sean malas. No puede esconder de Dios, hermano, ni siquiera los ojos cerrados que están llenos de malos pensamientos y malos sentimientos. Sin embargo, incluso la buena obra más trivial que nadie vería será claramente revelada en el día del juicio. ¿De verdad, hermano, cree esto? Si lo hace como deberían ser, sus palabras y sus acciones, ¿qué pasan con su mente y su corazón? Entonces, hermanos, en un libro donde su ángel está haciendo un registro acerca de usted en el cielo, ¿qué está escrito en él hasta ahora? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: el que desea la vida, amar y ver días buenos, debe guardar su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Debe de apartarse del mal y hacer el bien. Debe de buscar la paz y perseguirla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración de ellos. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Por lo tanto, hermanos, espero que se conviertan en hijos de la luz, que parecen, hermanos, a nuestro buen Padre Dios, incluso en su palabra o en un hecho aún más cercano. Desde ahora, hermanos, hasta que el Señor regrese, espero que solo las palabras, los hechos, la mente y el corazón de bondad se escriban en el libro en el que escribe su ángel, y que Dios os pague conforme a vuestras obras, los dé bendición de recompensas y gloria, tanto en esta tierra como en el cielo. En el nombre del Señor Jesucristo, yo lo ruego. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te agradezco por esta semilla, Señor mi Dios, que permites llevarla, que permites manifestarse. Te agradecemos, Señor, porque eres grande, porque eres bueno y porque nos llevas a este tiempo de oración, Señor mi Dios, delante tuyo, y podamos estar compartiendo un poco con mis amados hermanos. Te agradezco, Señor mi Dios, por esta predicación, por el mensaje, por buscarte y por ser únicos delante tuyo.
toda la gloria, toda la honra, todo el reino, todo el imperio, todo es tuyo, mi Señor, mi Dios. Y diga conmigo, amén. Y amén. Vamos con una alabanza, hermanos, y luego de la alabanza, hermanos, prepare su corazón para la oración. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Dile, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas santo, para siempre. reinas para siempre. Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, Eres tan hermoso. eres el más bello. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré. escuchen, terminamos con eso, hermanos. No sé lo que has vivido en 2020, 2021, pero todo lo que Dios nos permitió vivir es para que su nombre sea glorificado. Los discípulos vieron a un ciego de nacimiento y preguntaron a Jesús, porque ellos entendían de la maldición hereditaria. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero escuchen, muchos han malinterpretado, creyendo que Jesús quiso decir que su enfermedad era para glorificar al Señor. Y eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Él estuvo enfermo para que cuando se sane glorifique el nombre del Señor. Ninguna enfermedad glorifica a Dios. Ningún desierto, ninguna crisis glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es cómo salimos de la enfermedad, cómo salimos de la crisis. Él no nos prometió que todo estaría bien. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Y Él no pidió al Padre para escaparse de la cruz. Él atravesó la cruz. A veces el Señor no nos saca del valle de sombra de muerte, pero nos acompaña a atravesarlo y salir con más fe, con más adoración, con más intercesión y más ganas de glorificar el nombre sobre todo nombre.
Donde abundó el pecado en Argentina, va a sobreabundar la gracia de Dios. Donde hubo crisis, habrá más adoración, más intercesión, más proclamación de la palabra. Y nadie va a robar la gloria que pertenece a aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir.